Brújula Minera, el podcast. Buenos días, tardes, noches. Les damos la bienvenida a la tercera temporada de Brújula Minera, el podcast, un espacio en donde abrimos conversaciones necesarias sobre el presente y el futuro del sector minero junto a quienes lo están viviendo y transformando desde adentro. Yo soy Daniela Orozco y junto a Jaime Arteaga conversamos con líderes, expertos y protagonistas del sector para profundizar en los temas que hoy están marcando la agenda minera en Colombia y en la región. Hoy nos acompaña José Rafael Hunda, consultor senior en Derechos Humanos y Empresas y gerente de Ardura SAS. Hola, José. Hola, Daniela. Hola, ¿Qué Jaime. significa Ardura? Esa es una historia, una anécdota cortica. Para crear empresa, una de las grandes dificultades es elegir el nombre. Sí. Todo lo que a mí se me ocurría ya existía, estaba registrado. Sí. Busqué en español, busqué en latín, busqué en lenguas indígenas, todo estaba registrado. Y mi apellido es de origen vasco y un día dije, no, pues busquemos por allá. Entonces estoy buscando y encontré que Ardura en vasco significa cuidadoso, diligente. Y me pareció perfecto. Pero lo más importante es que no estaba registrado en Colombia. Entonces lo podía usar. Eso significa Ardura. Bueno, chévere. Bueno, antes de adentrarnos en la conversación, voy a hacer una lectura rápida de quién es José Rafael. Entonces, cuenta con amplia experiencia en la gestión de retos asociados a derechos humanos en el sector minero energético, trabajando con marcos como los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos y las normas de desempeño IFC, entre otros. Trabajó durante 25 años en Ecopetrol, Sí. donde fue director corporativo de responsabilidad integral, gerente de control de pérdidas y consejero en la presidencia de Colombia en temas de seguridad para el sector minero energético. Y ya desde Ardura, pues asesora a diversas empresas del sector, incluyendo Drummond, Anglo Gold, la Asociación Colombiana de Minería, el Consejo Colombiano de Seguridad, Continental Gold en su momento, el Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos, ODL, Isagen y Minera Yanacocha, Newmont en Perú. Estamos trabajando con Yanacocha en este ¿Sí? momento, sí. Ah, qué bien. Mi primer cliente. Sí. Ah, mira tú. Como el centavito de Rico MacPato. El primer cliente, un contrato chiquitico, pero el primer cliente Bueno, es muy importante. Uno augurando. lo valora enorme, el primero que cree en uno. Bueno, antes de arrancar, 25 años en Ecopetrol y hay al mundo consultor. ¿Cómo es ese cambio? Digamos, arriesgado, pero yo he tomado algunas decisiones arriesgadas en mi vida laboral que han resultado muy bien, pero después de haber estado 25 años en Ecopetrol y antes un par de años en otra compañía, después de graduarme de la universidad, pues era difícil pasar de ser empleado en una empresa que, digamos, ofrece condiciones salariales especiales. Y además todo. O sea, Hasta la Universidad de los Hijos. computador se le dañó, tenga su computador. Sí, por supuesto. lápiz. La Universidad de los Hijos, la Sí. salud. Pasar a emprender es pasar de tener un cargo, digamos, relativamente alto en la compañía, a ser desde mensajero Ah, hasta el que hace el trabajo que le interesa a los clientes. sí. Y eso es arriesgado. Particularmente difícil, ¿saben qué? Yo creo que ustedes han experimentado eso y muchas otras personas que estén viendo este podcast u oyéndolo, es que las dificultades para cumplir el Código Sustantivo del Trabajo y la legislación tributaria son muy, muy difíciles. O sea, eso resta un montón de tiempo Sí, del trabajo que uno debería dedicarle a los clientes. sí. Oiga, Es muy difícil, muy arriesgado. ¿cómo se llamaba el área de sostenibilidad y qué rango tenía en Ecopetrol cuando usted arrancó? ¿Qué año fue que entró usted a la compañía Ecopetrol? En Yo el entré 85. en 1985 y claro, yo entré como ingeniero a apoyar un equipo de interventoría para la construcción de un oleoducto y comprenderán que en el año 85 yo no entendía muy bien cómo era Ecopetrol, pero que yo recuerdo no había absolutamente nada que se pareciera a sostenibilidad. Eh, la En otra el año 85. Exacto, la otra le oí a Borda, no sé si a Borda que lo tendremos en esta temporada, era que se llamaba algo así como gerencia de ayudas a la comunidad, una cosa Bueno, así. sí había una cosa más relaciones con la comunidad. Sí, y en que eso no tenía nivel de dirección, nada. No era vicepresidencia, no era dirección, creo que no había direcciones en esa época. Era Era, tercer, digamos, como cuarto tercero o lugar. cuarto nivel dentro del organigrama de Ecopetrol. Yo le hubiera dicho en el 85, oiga, Ecopetrol va a tener una vicepresidencia que integra HSE, que integra lo territorial y que, digamos, todo el tema de sostenibilidad.
y que va a ser la segunda vicepresidencia más poderosa después de la ejecutiva y la tercera después de la ejecutiva de exploración. ¿Usted me cree? No, Te dice. en el año 85, no. Del siglo pasado, hay que decir, 1985. No, ¿Qué no, es me que hubiera no, dicho en ese momento? que no, que se fumó, básicamente, o que si se fumó algo verde. Sí, ¿cómo era pero ¿por qué me hubiera dicho en ese momento que estoy loco? Porque eso no estaba en la mente de nadie en esa época, por lo menos nadie que yo conociera. Seguramente había, digamos, filósofos, sociólogos en el mundo entero, en Sí Europa, vio cómo lo pensando dijo, ¿no? en estos temas. Gente desocupada. No, gente, no quise decir eso, al contrario, quise decir gente que tiene la posibilidad, el interés y la capacidad para pensar en temas que van a ser importantes o que son importantes y todavía no se notan No lo nos suficiente. anticipamos. No, hágale. No, pues, o sea, que en el 85 y luego el 91. ¿En qué año nació Daniela? Para darle contexto a esta conversación. 1995, o sea, Buenísimo. ni en planes. Nada, de acuerdo. Antes tus papás no se conocían, seguramente. Yo creo que no. Entonces, llegamos a tu edad. No, hágale. Pasamos al año 91. No, es que hay un tema pasa que a en mí el me interesa, 91? la Constitución. Ah, bueno, por la Constitución. Perdón, Daniela, voy a tener problemas con Daniela el resto de la temporada, pero es que aquí hay otra pregunta otra idea que yo tengo, pero me parece muy, muy privilegiado el lugar desde el cual usted vivió el tema, porque yo lo viví desde otro lado. Y digamos, usted lo vivió desde una de las empresas más grandes del país. La Constitución del 91, yo tengo una idea, a ver si es cierta, y es que la Constitución del 91 cambia totalmente la manera de operar. No solo cambia el marco jurídico, sino cambia la manera en que las empresas tienen que operar. O sea, tiende la gente a pensar que una Constitución es un asunto legal y es un elemento social. La gente piensa diferente, todo. Y me parece que una empresa trabajar en un país que tiene una Constitución como la nuestra es diferente en términos de participación, ciudadanía, y que nos va a llevar a hablar un poco más adelante de las consultas previas, que creo que va a ser donde centramos esto. Y que, por ejemplo, cuando salió el acuerdo de Escazú, que salieron algunos grupos políticos a decir que habían logrado la gran cosa con el acuerdo de Escazú, y otros en el sector minero diciendo esto fue el acabose, y yo pensé, aquí no pasó nada. O sea, nosotros teníamos todo lo del acuerdo de Escazú incorporado en la Constitución del 91, o el 90% de lo que está en el acuerdo de Escazú ya lo teníamos metido en la Constitución del 91. ¿Usted sintió en ese momento, pues digamos, ya ha pasado tiempo y digamos usted era apoyo en ese momento y estaba dedicado a la ingeniería? Así es. Pero sintió o ha sentido que en la Constitución del 91 afectó de alguna manera la manera de operar de una compañía como Ecopetrol. ¿Usted sintió que ese monstruo cambió en algo después de la del 91? Pues Jaime, le diría que sí, me parece que eso es claro, pero que yo no lo tenía claro en el 91. Porque la pregunta sí es, ¿qué sentí en el 91? Sí. Yo lo que sentí en ese momento es que estábamos, digamos, iba a decir sufriendo, pero mejor disfrutando un cambio importante para Colombia. Sí. De hecho, tuve la osadía de escribirle a un ejercicio de recolección de iniciativas de la sociedad. Yo escribí una comunicación a los constituyentes, o aprovechando ese mecanismo, planteando básicamente dos ideas. Pero como ciudadano corriente, digamos, un ciudadano, yo soy ingeniero civil. Sí, exacto. En esa época yo no me ocupaba de estos temas, no estaban en mi mente. Pero sí el tema de la importancia, la trascendencia de luchar contra la corrupción y de lograr que la justicia, voy a ser muy rudo en esto, sirviera para algo. Teníamos un poder judicial que no servía prácticamente para nada. Hoy día hemos progresado, nos falta todavía muchísimo, pero esos fueron los dos temas que yo planteé, pero como ciudadano del común, no porque yo sintiera que en el año 90 sentía la emoción de lo que estaba pasando. Sí, sentía que estaba pasando algo trascendente para los colombianos. Y luego con el paso de los años, por ahí en el año 2000 y alguito, mis responsabilidades en Ecopetrol cambiaron radicalmente y me tocó
trabar relaciones cercanas con la fuerza pública y con el Poder Judicial. Sí. Y por eso me empecé a interesar por los temas de derechos humanos, que son a lo que me dedico desde ese momento, primero sin haber estudiado, digamos, aprendiendo en la práctica, pero luego estudiando formalmente en un par de universidades el tema de derechos humanos. Y creo que la respuesta es no, no sentí eso en el 91, pero con el paso del tiempo me parece que eso se ha hecho muy evidente para mí y creo que para muchos colombianos, y digo que para bien, Jaime, creo que los efectos han sido claramente positivos. Todavía no hemos llegado al 96. 95. 95, por favor, respeta. Pero no, ya lo suelto. Lo suelto 2 segundos. No, igual, no me importa, no tengo ningún... No, tengo mucha curiosidad de saber como qué ejemplos puntuales. Usted dice, oiga, sentí este cambio, Usted dice, bueno, puede ser por mi cambio de responsabilidades que sentí el cambio, pero digamos, ya puesto en perspectiva y digamos, mirando hacia atrás, ¿dónde sintió ese cambio? Y también, usted fue de los primeros en traer a Colombia esa conversación sobre derechos humanos y empresa. Cuando usted compara con otros países, ¿cómo está Colombia frente a ese y cómo se relaciona la Constitución del 91 en torno a esa diferencia? Pues no voy a decir como otra persona que son demasiadas preguntas al mismo tiempo, pero sí hay varias. Entonces, diga, qué pregunta tan chimba, como decía, porque aborda el tema de la Constitución del 91, así que sí fresco. Cuando yo entré a Ecopetrol, como les comentaba, entré a ser parte de un equipo que hacía interventoría en la construcción de un oleoducto en los Llanos Orientales, Apiay Porvenir, Araguaney. En esa época los oleoductos se hacían básicamente como decían los ingenieros, punto. Entonces los ingenieros decían, hay que ir del lugar A al lugar B, y la mejor ruta desde el punto de vista de ingeniería, geotecnia, ese tipo de asuntos, geología, geotecnia, es esta, y se iba por ahí, punto. No se le preguntaba a nadie qué le podía pasar con ocasión de la construcción del oleoducto. Nada, cero. Eso no ocurría. Y eso empezó a ocurrir, bueno, puede ser que antes, pero digamos de manera visible para mí, después del año 91, y no exactamente en el 91, el primero de enero del 92, pero sí como consecuencia del cambio constitucional que vivimos en el 91. Ok, la participación. Sí, exactamente. El tener en cuenta la participación de los ciudadanos en los asuntos que los afectan, que es una expresión literal de la Constitución del 91. Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en las decisiones que nos afecten. Y eso empezó a ocurrir. Yo no había visto que ocurriera antes. Puede ser que sí, pero que yo lo hubiera visto solamente después de la Constitución del 91. Y en cuanto a la segunda pregunta, que es sobre cómo se compara Colombia con otros países, esa es una comparación difícil de hacer porque tendría yo que conocer suficientemente bien otros países. Pero le puedo comentar un par de cosas que son, digamos, que ilustren lo que seguramente sería una comparación o nos hacen como un proxy a esa comparación. Colombia ha hecho, según cierta manera de contar, algo así como 11.000 consultas previas hasta ahora. 11.000, algo más de 11.000 consultas previas. Solamente 23 países han ratificado el convenio 169 de la OIT. El segundo país, hasta donde sabemos, en haber hecho con muchas consultas previas es Perú. ¿Saben cuántas ha hecho Perú? 100. Ojo, no 100.000, 100. 100 en vez de 11.000. ¿Sí? Eso para señalar un tema en donde Colombia tiene bastante, digamos, experiencia que puede aprovecharse para reflexionar sobre cómo hacer eso bien, que para nada estoy diciendo que se haya hecho bien en todos los casos. Creo que hay mucho para mejorar ahí, pero al mismo tiempo puedo señalarle otro proxy. En Colombia funcionan desde el año 2003 una cosa que llamamos el Comité de Seguridad y Derechos Humanos, que se llamaba Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos y cambió de nombre hace muy poquito. No hay nada como eso en ninguna otra parte del mundo, salvo a partir de hace un año o año y alguito en Brasil, Perú y Chile. Pero Colombia tiene 23 años de existencia del Comité de Seguridad y Derechos Humanos. En Colombia funciona además Guías Colombia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Que yo sepa, no hay ningún otro país que tenga algo como eso. En Colombia funciona otra iniciativa que se llama Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Carbón. En ninguna otra parte que yo sepa hay una iniciativa como esa. Y en Colombia funciona Pacto Global Colombia, que sí hay en un montón de países
del mundo, pero yo le he entendido al director ejecutivo de Pacto en Colombia, hasta hace poco Mauricio López, ahora Víctor Hugo Malagón, que expresado como número de empresas adscritas a Pacto Global Colombia, dividido entre el número de habitantes, Colombia es de lejos el que más tiene. Y mucho menos vistas esas iniciativas todas en conjunto. Y además, entre esas iniciativas nos queremos, hacemos cosas en conjunto, cruzamos recomendaciones para que las que produce una de ellas la use la otra, en fin, digamos, ese tipo de cosas ocurren acá y que yo sepa, muy embrionariamente en otras partes del mundo, América Latina incluida. Y además integrado e impulsado por empresas del sector minero energético, porque siempre había un poco como esta discusión entre, digamos, la relación o la responsabilidad que pudiese tener una empresa de este sector con violaciones de los derechos humanos. Entonces a mí sí me parece como muy relevante dejar en claro que definitivamente las empresas en Colombia sí han impulsado y se mantienen, porque esas iniciativas del Comité Minero Energético, etcétera, pues, o sea, son activas, cada vez se integran más empresas, cada vez más empresas de la industria hacen parte de eso y sí creo que es importante dejarlo claro, porque muchas veces siento que o considero que la narrativa es un poco injusta frente a la responsabilidad, el compromiso que tienen las empresas del sector minero energético, particularmente frente al respeto y la promoción incluso de los derechos humanos. Estoy de acuerdo. Mi impresión es que hay un gran compromiso en esas empresas, también en otras empresas que no son del sector minero energético, pero a la vez hay que decir que no en todas las empresas que operan en Colombia. Súper. Bueno, ahora sí entremos en materia, consulta previa. Entonces, la Constitución del 91. Nace Daniela en el 95. El país cambia. Como consecuencia de la Constitución. O sea, surge un evento canónico. Mentiras. No, perfecto, sí, como muy bien. Mentiras. Y, según nos cuentas, a lo largo de, digamos, mal contados desde el 91, pero en adelante, 11.000 consultas previas. Ustedes saben que desde Brújula Minera tenemos un capítulo especial que consulta a directivos y a funcionarios de gobierno sobre distintos asuntos de consulta, de política pública, entre esos consulta previa. Y en particular le preguntamos a estos públicos informados qué tanto ha avanzado el país y una de esas opciones es lineamientos de consulta previa. Nosotros empezamos a hacer esta pregunta en el 2016. Para los directivos, en el 2016, el 37% decía que el país había avanzado en lineamientos de consulta previa. Y este año, en el 2026, el 33% de los directivos considera que se ha avanzado en lineamientos de consulta previa. Por el otro lado, funcionarios de gobierno, en el 2016, el 39% de los funcionarios consideraba que se había avanzado en estos lineamientos y en el 2026 este dato fue del 49%. Y traigo estos datos porque, de todas maneras, pues uno sí escucha en el sector que hay muchos retos en torno a la consulta previa, cómo se hace, nada más el simple hecho de que el Ministerio del Interior te certifique si hay presente una comunidad o no. Entonces, adentrémonos en eso y en más allá de los retos que hay en hacer una consulta previa, porque pues sabemos los hay, es cuál es esa minucia detrás de todo lo que involucra un proceso de consulta previa para los que saben y para los que no también. Pues Daniela, yo creo que nada en la consulta previa puede llamarse minucia, porque todo importa, es una cosa realmente increíble. Pero déjame lo planteo de la siguiente manera. Yo creo que depende del marco de tiempo en el que estemos pensando o al que nos estemos refiriendo, uno puede decir que ha habido o que no ha habido avances en materia de lineamientos, políticas o jurisprudencia alrededor de cómo hacer bien una consulta previa. Y me parece que hay un par de hitos de máxima consideración. Por supuesto, el primero, la adopción, la ratificación en Colombia del Convenio 169 de la OIT, que marca un cambio para el mundo entero. Básicamente pasamos de un convenio también de la OIT que señalaba que básicamente la postura de los estados debiera ser la de asimilación, no la de respetar las culturas de las minorías étnicas, sino la de asimilarlos. ¿Sí? Esa era ¿Cuál es la diferencia? Pues una cosa es hacer que dejen de ser indígenas, que dejen de tener las costumbres, las prácticas, la cultura indígena y se vuelvan, digamos, occidentales.
Y otra Ok. cosa es decir, ellos tienen derecho a ser distintos. Ok. Esa es la diferencia. Ese es el punto centralísimo del convenio 169. Las minorías, no todas las minorías, pues el convenio 169 no se refiere sino a las minorías étnicas y de hecho literalmente únicamente a los pueblos indígenas y tribales. Pero el punto es que pasamos, gracias al convenio 169, de un esfuerzo por asimilar, un proceso de aculturación, creo que dicen los antropólogos, a un proceso de decir, ellos tienen derecho a ser distintos. Ok. Esa es la diferencia. Ese es el punto central del convenio 169. Pero bueno, para no desviarnos demasiado, el segundo hito es una sentencia. Ha habido un montón de sentencias de la Corte Constitucional. Según el último recuento que conozco, ha habido algo así como 500 sentencias de la Corte Constitucional referidas a Sí. consultas previas. Y de esas hay 13 o 14 que son 500 sentencias. sentencias. Entre sentencias y providencias, digamos, autos y Sí. sentencias. Y hay algo así como 13 o 14 sentencias de unificación. Las Sí. sentencias de unificación son particularmente importantes porque permiten a los ciudadanos no tener que leer 500 para saber cómo hacer las cosas bien, sino leer solo. Sí. Cada una es compleja, 13 o 14 es una cosa Sí. más compleja, pero en particular la sentencia SU 123 del 2018 es la sentencia que más pone los pies en la tierra para que las empresas y el Estado y las minorías étnicas tengan claro cómo se hace bien una consulta previa. Luego, Sí. digamos, en el marco de tiempo del 90 para acá, Sí. en particular, eso. Ha habido 3 directivas de la Presidencia de la República respecto de cómo hacer consultas previas, y está bien que eso haya ocurrido, pero los hitos significativos son la ratificación del 169 y la sentencia CU 123 del 2018. 500 sentencias sobre el tema de consulta. Sí, algunas, la mayoría, de hecho, son referidas a un caso particular. Entonces, en este caso, se hizo consulta bien o mal, o ha debido hacerse consulta y no se hizo, por lo tanto, hágala. Es la mayoría. Pero las sentencias de unificación son las más valiosas y entre ellas me parece a mí que la 123 del 2018. Entonces, ¿cuáles son esos elementos o esos factores que te pueden hacer más críticos o difícil un proceso de consulta previa o que la cosa salga relativamente fácil y rápido? Pues, Daniela, yo pienso en lo siguiente. Yo creo que hay que decir esto. Hay un montón de asuntos alrededor de la consulta previa que son, digamos, polémicos y que son muchos de ellos difíciles de manejar, pero me parece que lo central es entender que hay al menos 5 maneras distintas de hacer consultas previas. Y hay solo una de esas 5 que es la apropiada, y no por capricho de alguien, sino porque eso es lo que dice el convenio 169, lo que dice la Constitución Política Colombiana y lo que dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana particularmente, aunque también de la Comisión Interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mejor. Pero entonces, ¿cuáles son esos 5 modos? El primero es el que debiera ser, que es en una consulta previa lo que ocurre es que la empresa interesada en una consulta previa para un proyecto, obra o actividad, que es la expresión que se usa, para un proyecto participan la empresa, la minoría, digamos que está en el, digamos que posiblemente se vea afectada con ese proyecto, y el Estado, Sí. básicamente. Ese diálogo debe ser, dice la jurisprudencia, el convenio, la Constitución, debe ser para entender la perspectiva del otro y llegar a acuerdos sobre cómo manejar las afectaciones, cómo prevenir las afectaciones, cómo mitigarlas, corregirlas o compensarlas. Sí. Tanto eso en materia de los, digamos, riesgos e impactos negativos y cómo aprovechar las oportunidades que el proyecto genera. Para eso es. Entonces, cuando se aborda una consulta previa en el, voy a decir, modo 1, modo de diálogo para entender, para usar una expresión corta, diálogo de buena fe para entender, las cosas fluyen. Pero resulta que pues te puedo escribir otras 4 maneras de hacer consulta previa que no van hacia allá, sino que van en caminos diferentes. Y ahí es donde las cosas se complican. Entonces, segundo modo, y el orden no es en ninguno en particular, simplemente enunciativo. Una segunda manera de hacer consultas previas es un proceso en el cual la empresa quiere comprar la autorización de la comunidad, sin ocuparse en realidad de cuáles son los impactos positivos y negativos que el proyecto genera en esa comunidad. Ese modo es equivocado. ¿Pero por qué comprar la voluntad si en última la consulta previa no es, No es vinculante? vinculante? Sí, claro que sí, lo que se acuerda es vinculante, claro que es vinculante.
Pero cuando Pero, tú llegas a un no, o sea, porque a veces se protocolariza la consulta como un no acuerdo, Eso es pero aún fácil. así, o sea, pero procede el proyecto. sí, no, a ver, déjame, Vale, abordo ese tema en un momento porque me listo. parece clave enunciar los otros modos. Un segundo modo es un modo en el que la comunidad quiere extorsionar a la compañía, ¿sí? Ese Sí, también es un modo equivocado. sí, Hay un cuarto modo, que es el de que algunas personas de la comunidad o de los asesores o del Estado lo que quieren con la consulta previa es resolver todas las carencias que tiene la comunidad. mm, Ese también es un modo equivocado. Es, si quiere, altruista, es bien intencionado, pero es equivocado. La consulta previa no es para resolver todas las necesidades, todas las carencias de una comunidad. Es para entender cuáles son las afectaciones del proyecto sí, y gestionarlas de manera apropiada. Luego ese cuarto modo tampoco es un modo apropiado y ahí se complican un montón las cosas porque resolver las carencias todas de la comunidad suele ser una cosa que no está al alcance de la compañía, además de que es injusto. sí, Y hay un quinto modo que es el de litigio estratégico. A veces lo que ocurre es que alguna comunidad o los asesores de la comunidad lo que pretenden es otra cosa distinta, no relacionada con el proyecto, sino una cosa, digamos, hacer más visible a una comunidad, hacer oposición a una actividad económica o cualquier otra cosa. Esos cuatro modos distintos al de dialogar para entender son modos equivocados. Entonces, sí, en un caso particular, porque la empresa o la comunidad o sus asesores o el Estado buscan los modos 2, 3, 4 o 5, las cosas, digamos, se complican un montón. Si en cambio se logra el modo 1, las cosas fluyen. ¿Y cómo, perdón, cómo hace para gestionar esos 4 modos? No, lo que digo yo es que esta es una descripción de lo que yo veo que Sí, está Claro. ocurriendo, que ocurre, digamos, en distintas proporciones. Y por supuesto que los 5 modos a veces se empieza con un sí, modo no, y se cambia en la sí, mitad de camino de un modo a otro modo. Pero lo que digo es, y este mensaje es para las empresas, pero también para el Estado y también para las minorías, es busquemos siempre usar el modo 1, dialogar para entender cuáles son las afectaciones positivas y negativas de un proyecto para gestionar esas dos cosas de manera apropiada. Hay que luchar con eso en mente permanentemente y si alguien se desvía hay que tratar de que vuelva al camino apropiado porque eso es lo que dice el convenio y lo que dice la Constitución y lo que dice la jurisprudencia. ¿Ustedes se acuerdan que hace, eso habrá sido un año, este proyecto, este descubrimiento de gas, que Sirius, sí, Sí, ¿cómo era que se llamaba? Sirius. Sirius, se suspendió por un fallo de un tribunal en Santa Marta Así porque es. no se había hecho un proceso de consulta previa con unos pescadores creo que eran de Taganga. sí, 112 comunidades. ¿Qué pasó ahí? Porque es que realmente, digamos, además de lo que hemos conversado, y esto es una opinión, muchas veces entra en conflicto la necesidad de llevar a cabo un proyecto, que en este caso, pues más un proyecto estratégico para el país, porque estamos hablando de gas, versus un proceso que constitucionalmente está blindado y además, pues tú puedes poner una tutela para Así es. solicitar una consulta, pero entonces digamos que tiene, o sea, tiene un carácter de derecho superior a otros derechos. Entonces, cuando estas dos cosas entran en conflicto, y lo ve uno en muchos desarrollos del sector, pues como que se genera un cuello de botella en donde tú necesitas avanzar unas iniciativas que al final van a traer, se necesitan, traen desarrollo o porque simplemente, pues digamos, hay unos recursos invertidos y cuando suceden este tipo de bloqueos que además me parece a mí que vienen de una desconexión desde un juez que mira una parte del problema, pero que no, digamos, no tiene como el contexto. Entonces, ahí es cuando uno dice, pero, o sea, ¿de verdad? ¿O cuánto tiempo vamos a demorarnos en este proceso de consulta? Cuando al final, que era lo que hablábamos hace poco, pues si una comunidad dice, no, yo no estoy de acuerdo, igual se protocolariza, pero pues no es como que una consulta previa tenga el poder de vetar un proyecto si ya está licenciado, por ejemplo. Pero yo quisiera discrepar. Es tu opinión y yo también No, expreso sí. aquí nada más que opiniones. Pero te diría lo siguiente, la consulta previa es vinculante cuando se llega a acuerdos. Si hay una protocolización con acuerdos, esos acuerdos obligan sí, Ok. a las partes. En ese sentido es vinculante. Ok. ¿De acuerdo? Sí. ok, Si una consulta previa se protocoliza sin acuerdos,
Entonces lo que tiene que ocurrir es que, dice el convenio, dice la jurisprudencia, bueno, el convenio no, la jurisprudencia dice es, el Estado tiene que tomar una decisión que tiene que estar desprovista de arbitrariedad. Eso dice la jurisprudencia. Sí. Y que yo sepa, no sé si ustedes tengan en mente, pero por supuesto yo no tengo en mente los 11.000 y tantos procesos de consulta previa que ha habido en Colombia, ni más faltaba, no tendría esa capacidad, pero que yo sepa, cuando las comunidades se han negado, los proyectos no han avanzado. O sea, en teoría no hay poder de veto y jurisprudencialmente está claramente expresado, no hay poder de veto. Pero en la práctica, cuando el Estado ha tomado la decisión de que un proyecto que se ha protocolizado sin acuerdos realmente pueda desarrollarse, que yo sepa, en ninguno. Puede haber, Es que yo pero vi sería que raro. O debe en ser Perú poco hay común. un límite de tiempo, Sí. que Sí. son, no sé, como 120 días, Sí, una un cosa plazo así. de ese estilo como los que aparecen en el decreto 1320 del 98, que fue el primer intento de reglamentación de la consulta previa Y ese se en cayó. Colombia. No se cayó, pero tiene una curiosidad. La Corte Constitucional ha considerado que debe inaplicarse en un buen número de casos. Y entonces esos plazos en la práctica no existen Sí, digamos, en en Perú, Colombia. el hecho de que no, que haya plazos. Yo estuve en estos días en este Congreso de Energías Renovables y había un experto peruano que trajeron los abogados de Martínez, no me acuerdo cómo es el otro nombre, José Plata los trajo, y el peruano decía es que en nuestro país usted a los X número de días, creo que eran 120 días, si usted no logró acuerdo, se cierra la consulta y el Estado resuelve. Entonces eso hace que las comunidades también tengan una disposición de sentarse a conversar, porque si no, pueden patear el balón 6 meses, un año, No, décadas, de hecho, décadas. décadas. Aquí la Corte Constitucional ha considerado que la manera occidental de entender el mundo no es igual a la manera Pero de los eso será grupos objeto de indígenas. revisión. Déme el redondo de la idea, y creo que tiene razón, digamos, los tiempos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes y rom son tiempos distintos de los nuestros. Una de las dificultades importantes, Daniela, para la pregunta anterior, que pena me vuelvo un tris, es que no es fácil entender la perspectiva de pueblos indígenas. Así como a ellos les cuesta trabajo entender la nuestra, a nosotros nos cuesta trabajo entender la de ellos. Y una de esas es la importancia del tiempo. Yo no quiero dejar de terminar esta conversación sin oírle algún cuento. ¿Usted en cuántas de las 11.000 consultas previas ha estado participando, indirecta o directamente? Directamente, tal vez unas 10 o 12, tendría que hacer una cuenta. No son muchas, pero han sido muy significativas. Le menciono dos. Una con los UBA, estando Sí. yo en Ecopetrol, que ha resultado, pues desafortunadamente, muy mal. Otra que fue la primera que ordenó la Corte Constitucional mediante una sentencia para un proyecto que ya estaba operando. Ordenó lo que empezó a llamarse una posconsulta con Sí. ocasión de la construcción del oleoducto de los Llanos. Digamos, serían dos de las que Más vendrían tienen a mi presente. mente. Y tengo otras más presentes, pero me parece que, digamos, ¿Por qué esas dos le recuerdan tanto? no, pues la hubo porque fue cuando yo empecé a acercarme al tema. Sí. Digamos, yo no había estado en el mundo de las consultas previas, y esa, además de que fue la primera, pues es con un caso emblemático al que todavía se hace mención en muchas circunstancias. Y la segunda que mencioné porque fue la primera en la que se ordenó una posconsulta, que es un poco una contradicción, porque la consulta se llama consulta previa, y esto es una consulta previa que se hace después. Entonces, pues pareciera una contradicción, no lo es tanto, pero pareciera una contradicción, por lo Y- menos de términos. Y de esas experiencias, ¿hay alguna que usted diga, bueno, este cuento está bueno para echar? De todas esas, eh, digamos, anécdotas respecto del comportamiento de algunas personas en esos procesos. Digamos, en una de ellas en particular, que la persona que la Corte Constitucional ordenó que se hiciera cargo del proceso, que era el funcionario de la Defensoría del Pueblo de esa región, lo hizo sumamente bien. Fue un personaje que lo hizo el trabajo de manera muy juiciosa, muy responsable, y queriendo cumplir a cabalidad lo que le ordenó la Corte Constitucional en coherencia con la Constitución, la jurisprudencia del Convenio 169. ¿Esa era la anécdota?
Y pues es que, ¿qué más quiere que le diga? No, ¿Le puedo el contar? cuento. Le puedo, entonces, venga, entonces le puedo contar. Es que quiero oír algo. No, nunca, no. Ah, no, bueno, bueno, anécdotas más, Sí, ves, digamos, sí más hay, superficiales. Venga, le comento una superficial y otra Acuérdese no que tanto. estamos en el mundo del entretenimiento. Pues es tu mundo, no tanto el mío. A mí me toca ser muy Bienvenido al serio. mundo del A mí me toca ser muy entretenimiento. serio. Venga, le cuento una. En una oportunidad, en una consulta previa, estábamos debajo de un palo de mango muy grande, un árbol de esos muy grande, que era Sí. donde se hacían las reuniones, hicieron casi todas las reuniones con esa comunidad indígena y el Estado y, en fin, la empresa. Y la primera vez que estuvimos ahí nos ofrecieron almuerzo. Sí. Y el almuerzo era una cosa que yo no fui capaz de comerme, porque era un Sí. plato, digamos, un plato de tamaño normal, con un pescado que salía, digamos, el doble de largo, Que no podía crecer más que el no podía pescado. crecer más, no podía crecer absolutamente nada más. Y a partir de ese día, todos los que hacíamos parte del equipo que asesoraba a la empresa y la empresa, llevábamos mandarinas y chocorramo y Coca-Cola, porque no podíamos comer lo que nos ofrecían. Era de tal magnitud lo que El, nos pe- ofrecían el, que no el podíamos pescado comer. prehistórico. Exactamente. Y una menos superficial, pero digamos interesante, fue notar que durante un periodo de tiempo algunos integrantes, no todos de la comunidad indígena, eso luego cambió afortunadamente cuando el defensor del pueblo les hizo caer en cuenta de lo que estaban diciendo, pretendían asignarle a la empresa la responsabilidad por el daño de un pozo subterráneo del que obtenían agua para consumo a la construcción del oleoducto cuando el daño del pozo había ocurrido varios años antes de la construcción del pozo. Entonces, ese tipo de cosas ocurren y por más que uno crea que la perspectiva de la comunidad indígena es muy distinta de la occidental, tanto como eso no llega. Antes de despachar, yo sí quiero tocar un tema y es, o sea, el rol del Ministerio del Interior. Porque es que a mí sí me sigue pareciendo problemático el choque entre que una entidad del Estado te diga, no, ahí no hay una comunidad indígena y la comunidad indígena que reclama una titularidad ancestral sobre un territorio específico dice, sí, pero pues es que según mi cosmovisión o digamos otro tipo de argumentos, pues esto sí hace parte de mi territorio. Entonces, ahí, o sea, porque uno como empresa dice, no, pues yo le pregunté al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior me certificó que ahí no había presencia de ninguna comunidad étnica o, pues digamos, étnica. Pero luego te encuentras con estos discursos que pues me parece que son difíciles de debatir cuando hay visiones de lo que es institucional también diferentes. Pero mira, Daniela, una de las cosas que cambió con la sentencia 123 del 2018 es que se le hizo ver con claridad al Estado que lo que importa, y a las empresas, que lo que importa no es si hay o no presencia de minorías étnicas, sino si existe la potencialidad de que haya habido afectaciones directas. Entonces puede, digamos, ya no se certifica, antes de la 123 del 2018, lo que hacía el ministerio era certificar si había o no presencia de minorías étnicas. Pero después, con ocasión de esa sentencia, lo que tiene que hacer, y hace, la Dirección de Asuntos, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, es certificar si existe la potencialidad de que haya afectaciones. No es lo mismo, es un punto central de la sentencia 123 del 2018. Ahora, pues cualquiera que haya estado en el Estado o cerca del Estado se da cuenta de que hay contradicciones entre entidades del Estado, que hay, digamos, cosas que entran en contradicción y que incluso a veces dentro de entidades del Estado hay posturas encontradas. Eso es normal, incluso pasa en las empresas privadas. Eso no es privilegio o no es exclusivo, mejor, de las instituciones del Estado. Eso pasa en todas partes, en mi familia. Para poner, digamos, otro ejemplo, hay contradicción y eso es normal que ocurra. ¿Es difícil de manejar? Sí. Pero diría que hay una cosa más importante de manejar en los procesos de consulta, más que eso, que por supuesto es un asunto, digamos, de consideración, sino que hay otra que complica mucho las cosas y es que a veces los funcionarios de las dependencias del Estado que van a los procesos rotan, cambian. Entonces había ido Daniela y durante, no sé, 3 meses, por decir cualquier cosa, y aparece Jaime y Jaime no había hablado con Daniela y por lo tanto no tiene ni idea de qué había pasado antes. Eso es muy complicado en los procesos. Ahora déjeme señalar una cosa importante, me parece muy cortica de plantear, es que no podemos suponer que las comunidades indígenas son un todo coherente entre ellas o dentro, incluso dentro de ellas.
Y al mismo tiempo, igual que pasa en las empresas privadas, en las instituciones del Estado, en las familias. En todas partes pasa, eso es normal y bueno, no solamente es normal, sino que es bueno. Sino que yo creo que es importante señalar que en las minorías étnicas hay, por supuesto, ángeles y demonios, igual que hay en las empresas. Y en las oficinas. Igual que hay en las instituciones del Estado. Ellos no son marcianos que sean, digamos, son seres humanos con virtudes y con defectos. Y hay ángeles y hay demonios, igual que hay en el resto de la sociedad mayoritaria. Creo en eso. Bueno, es una gran reflexión. Ahora vamos a dar paso a nuestra nueva sección propia de la tercera temporada, que es 6 preguntas, una voz minera, para conocer un poquito más a fondo a José. 6 preguntas, una voz minera. Bueno, Rafael, gracias por estar acá. ¿Rafael o José? Como quiera. Cualquiera de las dos. Bueno, Mientras no sea José Rafael. ya regañado como mamá. Con eso decimos todos los que tenemos nombre compuesto. Claro. Bueno, esta sección se llama 6 preguntas, una voz minera. Son 6 preguntas rápidas para conocerte pues más a fondo, un poco más allá del tema minero, aunque obviamente no sacándolo del tema que nos atañe. Y yo voy a empezar preguntándole, digamos, en este momento, si usted considera que hubo algún momento en el que se dijo a sí mismo como, creo que esto no es lo mío, no voy por el camino que quisiera o debería ir. Respecto de la minería. Respecto de la minería. No, para nada, nunca. Yo me considero ser un orgulloso minero. De hecho, tengo una camiseta que he debido traer. Orgullosamente minero. Dice orgullosamente minera. Okay. Al frente tengo un sellito que se inventó la Agencia Nacional de Minería hace unos años, Ajá. que dice minería bien hecha, progreso para Colombia. Es un buen sello. Okay. Que no se ha vuelto a usar casi nada, pero a mí me encanta, porque me parece que el mensaje es poderoso y muy acertado. Y en la espalda puse orgullosamente minera. Doble sentido. Mi mente es minera, Okay. pero también el tema de género está ahí un poco. Okay. Y acá saliendo un poco del libreto, pero ¿cuál considera hasta este momento que ha sido el mejor eslogan que ha tenido, o hashtag, pues como llaman hoy en día, la minería? Orgullosamente, perdón, no. El mejor eslogan sería minería bien hecha, progreso para Colombia. A mí me gusta mucho. ¿Y por qué le gusta más ese? Me parece que es el que envía mensajes más claros, contundentes alrededor de la minería, que es un sector que tiene enormes beneficios para la sociedad entera, en el mundo entero, y en todas partes del mundo hay minería. Okay. Y lo que pasa es que hay que hacerla bien. No basta con hacer minería de cualquier manera, no. Hay que hacerla bien. Y ahora pasando un poco, Rafael, ¿usted qué cree que es más difícil en este momento en el país? ¿Dialogar y llegar a acuerdos con las comunidades o con los gobiernos? Uy, buena pregunta. Depende de cuál gobierno, y estoy, digamos, refiriéndome a gobiernos nacionales o gobiernos de las entidades territoriales, y depende de con cuáles comunidades, porque hay comunidades más inclinadas hacia la minería, con ellos sería más fácil que con las poco inclinadas a la minería. Y hay gobiernos que son muy hostiles con la minería, gobiernos nacionales, y otros que son más amigos o que dicen ser más amigos. Algunos de ellos hacen cosas a favor realmente de la minería y del país a través de la minería. Algunos dicen pero no hacen. Okay. Y ahora pasando ya más un poco al tema de su especialidad en este momento, ¿usted cuál cree que es el error más común que cometen las empresas mineras cuando hablan o tratan los derechos humanos? Yo creo que hay 2 errores comunes. Uno es pensar que los temas de derechos humanos no son temas de los que ellas deban ocuparse. Okay. Porque eso es un tema de alguien más, que es un tema que en como el muy que no están abstracto. como abstracto, sí, o un tema en el que ellos no tienen, digamos, velas. Okay. ¿Sí? Ese es un error importante. Y el otro es creer que cuando se habla de derechos humanos se habla únicamente de los riesgos e impactos negativos de una actividad, por ejemplo minería, en los derechos humanos, cuando la verdad es que, siendo que es real, que hay riesgos e impactos negativos de esta actividad y de cualquier otra actividad humana, a la vez hay oportunidades e impactos positivos de la minería y de cualquier otra actividad
humana. Y por lo tanto hay que referirse a ambas dimensiones, a ambas caras de esa moneda. Gestione los riesgos e impactos negativos, pero también ocúpese de gestionar las oportunidades e impactos positivos que genera la minería para la comunidad que está directamente conectada a esa actividad y la que lo está indirectamente, que también hay, pues, digamos, toda la sociedad, los 8.000 millones de habitantes del planeta están conectados con la minería. Ok. Y este tema, ¿usted cree que en los últimos 10 o 15 años ha mejorado en el país o seguimos igual el tema de derechos humanos en las empresas mineras? Yo creo que ha mejorado de manera sensible. Sí. Aun cuando no pueda afirmarlo con números y datos, pues esa es la percepción que tengo. Hay cada vez más empresas y más instituciones públicas y privadas que se ocupan de promover los temas de derechos humanos, promover la agenda, la agenda de derechos humanos, promover el buen desempeño en materia de derechos humanos en las actividades empresariales. Y eso no se notaba hace 15 o 20 años, Okay. o se notaba muy poco. O sea, como que es un tema que está más presente dentro Exactamente. del core del negocio, pues. Así es. Y si usted tuviera que escoger entre 3 o 4 minerías, ¿cuál sería? ¿Minería de oro, carbón, cobre o esmeraldas? ¿Escogerla en qué sentido? Seleccionar una con la cual trabajar. No, yo con cualquiera que quiera Con hacer todas. las cosas mejor. La que Ok. quiera hacer las cosas mejor, si está interesada en hacerlo mejor para ella misma, para los grupos de interés con los que se relaciona cualquiera de las actividades mineras, más aún cualquier actividad empresarial, Ok. no Ok. solo minería, de esmeraldas, de oro, de cobre, de carbón o sector Cualquier sector del industria. transporte por carretera, transporte aéreo, transporte de carga, Férreo, turismo, marítimo. producción industrial, comercialización, lo que sea. Ok. Y digamos ya para cerrar, ¿usted qué le pediría al sector que dejara de hacer y qué le pediría que hiciera o que cambiara de cómo está en este momento en Colombia? ¿Al sector minero? Sí, señor. Yo creo que el sector minero ha venido hablando cada vez más de los temas que le importan a la sociedad, en vez de estar solamente ocupado de sí mismo. Y creo que eso está bien, pero que hay que hacer más. Que hay que hacer cada vez más visibles dos cosas. Los impactos positivos que produce Ujú. el sector y la gestión de los riesgos e impactos negativos. Ambas cosas hay que hacerlas. Se vienen haciendo, digo, cada vez más, pero hay que seguir ese camino porque el sector minero y el petrolero estuvo muchos años, muchas décadas, digamos, en el ostracismo. Sí. Y ha ido saliendo. Como no hay en la la menor oscuridad. duda. Sí. Digamos, no quiero que me vean, no quiero ser visible, no me quiero exponer, no quiero ser foco de observación o de críticas. Eso ha ido cambiando, pero digamos el legado de varias décadas de ostracismo no se resuelve en plazos cortos. Yo creo que eso es lo que hace que muchos mitos que la gente cree hoy sobre minería se hayan creado en esas épocas y hoy sean Así es. difíciles de combatir. De Pero acuerdo. ahí Y vamos. hay otro, en el caso de minería, que importa mucho y es que con frecuencia algunos actores, a propósito o inconscientemente, confunden minería con extracción ilícita de minerales, que son cosas radicalmente diferentes, pese a que la cosa extraída o producida sea parecida o la misma, la actividad es completamente diferente. Entonces, a veces cuando se dice minería está diciéndose una, la otra o las dos mezcladas, Ujú. y esa confusión no ayuda, al contrario, es muy inconveniente. Listo, no, Rafael. Muchas gracias por venir y por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, me siento orgulloso de estar aquí. Grabando su primer podcast. Además, ganando nervioso y todo. No. Bueno, gracias por conectarse a un nuevo capítulo de Brújula Minera, el podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes del próximo episodio. 6 preguntas, una voz minera. Para cerrar, quisiera invitarte a que nos des una reflexión final o cómo podría uno desenredar un poquito más este tema para que no tantos directivos piensen que el país no ha avanzado en consulta previa, porque pareciera que sí, ¿no? ¿En consulta previa o en derechos humanos? Eh, hmm, No, en consulta previa no hemos avanzado, diría usted. Yo creo que sí, particularmente con la sentencia 123. Y hay mucho por hacer, por supuesto, pero yo creo que sí.
O sea, ¿usted autorizaría que este capítulo se llama "Si hemos avanzado en consulta previa"? Claro que sí. Y además usted no tiene que pedirme mi autorización para titular. No, normalmente pido permiso porque... No. A ustedes, Claro que porque sí. usualmente Me gusta. hacen lo que quieren. Listo, Y Listo. más aún diría, sí hemos avanzado en derechos humanos en empresas. perfecto. Pero Mucho. vamos a irnos por el de consulta previa, que eso es lo que nos ha quitado aquí horas de conversación. Claro, pero el problema es que, o el problema no, hay una circunstancia. En este momento hay sobre la mesa en el Congreso un proyecto de ley Sí. de derechos humanos y empresas. Y hay un proyecto de decreto en la Consejería o en el Gobierno Nacional de Empresas y ¿Cuál Derechos gobierno? Humanos. Este gobierno. ¿Y qué Ah, el gobierno. implicaciones tendría ese proyecto de decreto? Eh, eh, Tres cosas distintas. Proyecto de ley, iniciativa legislativa. Hay proyecto de decreto, iniciativa del Gobierno Nacional. Y hay otra cosa, que es un documento que la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ha llamado la Línea Base 2025 en Empresas y Derechos Humanos. Pero la pregunta es, ¿qué Sí, sí, como que qué implicaría o qué significaría. lo que hay es una intención de aclarar las competencias de las entidades del gobierno, particularmente el gobierno nacional, pero también incidiendo en las entidades territoriales respecto a los temas de derechos humanos y una actuación mejor coordinada entre todos para que estos temas se manejen bien. Hay un proyecto de decreto que ya fue objeto de consulta con la comunidad, ya hubo opiniones y ya hicieron correcciones y están firmas y según nos han contado desde la consejería y sería expedido dentro de poco. En general es un decreto que me parece apropiado con cosas que, como pasa siempre, pues me gustaría que estuvieran distintas, pero en general me parece que es un proyecto apropiado. Respecto al proyecto de ley, en cambio, me parece que hay una cosa completamente diferente. Lo que yo veo en el proyecto de ley es una exacerbación de la hostilidad en contra de las empresas con consecuencias muy negativas, porque básicamente lo que hace es cerrarle el espacio a las empresas legales y por lo tanto aumentarlo para los grupos armados organizados, la criminalidad común y los grupos delincuenciales organizados. Y nada que viole más los derechos humanos en cualquier parte del mundo que esas tres categorías que son muy, muy distintas de lo que son las empresas. Entonces yo no digo que esa sea la intención del proyecto de ley, pero sí creo que serían los efectos de ese proyecto de ley para digamos, señalar un par de cosas. El proyecto de ley asume que las empresas son el enemigo de las comunidades, que las empresas son el enemigo del Estado, que todos los males de Colombia en materia de derechos humanos se deben a la presencia de empresas, que todo aquello que diga cualquier persona en contra de las empresas se presume verdadero. Lo dice expresamente, no estoy haciendo una interpretación de la totalidad del texto, no, está dicho... ¿Problemático? No, terrible, muy equivocado sería eso porque, sin importar cuál sea el propósito del proyecto, los efectos, sin la menor duda, serían debilitar la presencia de empresas en donde más necesitamos que haya empresas para que haya menos espacio para la delincuencia común, los grupos delincuenciales organizados y los grupos armados organizados que son los que producen toda clase de males para Colombia, entre ellos la violación de derechos humanos, no hay la menor duda. Nos queda faltando tiempo para... Sí, además dejo esto, al final no es justo. No es justo que esto sea la manera que nos cierre el capítulo. Pero vamos bien. Bueno, no, pues, José, muchísimas gracias. Nos quedamos con un consenso y es que se ha avanzado en consulta previa en el país, queridos directivos y directivas, sí se ha avanzado. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, José. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que se ha avanzado mucho en consulta previa, habiendo mucho por mejorar todavía, y que se ha avanzado mucho en materia de derechos humanos en el sector empresarial, faltando mucho por hacer. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Brújula Minera, el podcast.